se proceda a la querella criminal por Ley de Seguridad Interior del Estado. Que él es quien efectivamente propone la comisión del hecho. El caso impactaba. Un concejal de La Calera detenido por diversos y graves delitos. Quienes conformaron una agrupación delictiva destinada a la comisión de los delitos de robo con intimidación, tráfico ilícito de drogas y posesión de armas de fuego y munición. Saqueos, un presunto vínculo con narcotraficantes, facilitación de instrumentos a delincuentes, se encontraban entre los crímenes más graves que se le imputaban al concejal Karim Chaguán, sobrino del senador Francisco Chaguán. De la formulación del cargo que se le ha hecho de ser supuesto autor del microtráfico de aproximadamente 14 gramos de marihuana y en segundo lugar por supuestamente haber facilitado algunos de sus vehículos para las actividades delictivas de una banda que está siendo investigada en otra causa. Quedaría en prisión preventiva y ahí pasaría largos meses esperando una resolución que podría alcanzar inclusive los 25 años de cárcel, pero finalmente nada de eso ocurrió. Que el tribunal absuelve a Yamal Karim Chaguán Cernas, autor de tráfico ilícito de drogas y estupefacientes en pequeñas cantidades, autor de los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible con el tráfico de influencias. Quedó en libertad, pero su historia es digna de ser recordada, así que ponga mucha atención a los detalles que estamos por contarle. ¿Cómo es que un concejal de La Calera terminó involucrado en este verdadero escándalo? Tras los saqueos a un centro comercial calerano en pleno estallido social, era detenido el concejal Karim Chaguán por su presunta participación en este hecho. Nosotros hemos seguido investigando y tenemos otros datos que vamos a seguir publicando. Lo que hicimos ahora con esta primera entrega fue mostrar esta vinculación con el narco, que era ahora algo que no se conocía mucho, digamos. Se conocía solo lo del saqueo y a nosotros nos interesó mostrar cómo a través de una automotora, de la cual su papá también es socio, que es Chaguán Cars, que además no tenía existencia legal, que nos dimos cuenta en la investigación, prestaban automóviles de lujo. Pero la causa rápidamente evolucionó en algo mucho más grave: delitos vinculados al narcotráfico, relaciones con peligrosos narcotraficantes, aristas que complicaban aún más al concejal Chaguán. El señor Karim Chaguán Cernas no está en condiciones de ejercer el derecho a una adecuada defensa y sus plenas garantías judiciales a consecuencia de la formulación del cargo que se le ha hecho de ser supuesto autor del microtráfico de aproximadamente 14 gramos de marihuana y en segundo lugar por supuestamente haber facilitado algunos de sus vehículos para las actividades delictivas de una banda que está siendo investigada en otra causa. La causa de fiscalía apuntaba que el concejal de La Calera, mediante su automotora, prestaba automóviles, algunos de lujo, a peligrosos delincuentes para que fueran utilizados en la comisión de violentos delitos. A cambio de esto, supuestamente recibía un pago, a veces en droga. Mantenía contacto y realizaba facilitación de vehículos que mantenía en su automotora Chaguán Cars, suministrando de esta forma los medios a los imputados, quienes conformaron una agrupación delictiva destinada a la comisión de los delitos de robo con intimidación, tráfico ilícito de drogas y posesión de armas de fuego y municiones. El señor Chaguán Cernas era quien mantenía la dirección de esta agrupación delictiva, particularmente porque él es quien efectivamente propone la comisión del hecho y además dispone de los elementos materiales para esa ejecución. Ya con Chaguán en prisión preventiva saldría a la luz también un presunto vínculo con un conocido narcotraficante apodado como el Guatón Melo o como el Pablo Escobar de La Calera. El Guatón Pemo, ¿y cuál es su vínculo con el concejal Chaguán? Él es Pedro Melo Cartagena, que es uno de los narcotraficantes más famosos de La Calera. Esta persona, tú lo decías, le decían el Pablo Escobar de La Calera, porque ahí vemos algunas imágenes. Hacía espectáculos pirotécnicos para la población, pagaba tratamientos médicos, daba regalos a los vecinos y además ahora nos damos cuenta que también tiene vínculos con el poder político, al menos de La Calera. Entre septiembre y diciembre él tuvo su celular intervenido y en esas interceptaciones se da cuenta de conversaciones con Pedro Melo donde él habla de entregarle un automóvil a cambio de cocaína. Tras una reformalización, quedaba en claro la red de protección del concejal y sobrino del senador Chaguán, y es que violentamente adherentes al imputado agredían a la prensa.
arriesgando hasta 25 años de condena por los delitos de robo en lugar no habitado, obstrucción a la investigación, tráfico de influencias, negociación incompatible, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y uso malicioso de instrumento público. Finalmente solo fue condenado por el robo y quedó en libertad. Pudimos escuchar un veredicto condenatorio que establece sin lugar a dudas por unanimidad la participación respecto del robo en lugar no habitado. A pesar de todo lo relatado de las versiones de la Fiscalía, las evidencias que aseguraban tener en su contra, el concejal Chaguán fue puesto en libertad tras largos meses en prisión preventiva. ¿Qué historia esta la del concejal de Chaguán? Es bien impresionante además cómo ha ido evolucionando la noticia, la historia. Recordarán ustedes, pero estallido social, muchos chilenos escandalizados con los saqueos, con las situaciones que se dan de saqueos al pequeño comercio, al mediano comercio, a los malls. Y una de esas personas, el gobierno diciendo que estábamos en guerra, una locura, una película de terror. Y una de esas personas que saqueaba y que coordinaba para saquear era el concejal Chaguán, el ex concejal Karim Chaguán de La Calera. Bueno, arriesgaba 25 años. Y sin embargo la historia termina en que la justicia le dice, perdón, disculpe, le vamos a rebajar la medida cautelar, váyase para su casa nomás, ex concejal Chaguán. ¿Cómo pasa eso? Claudio Rojas, abogado, explíquenos por favor. A ver, lo que pasa es que lo que tenemos hasta hoy en día, lo que se leyó fue el veredicto. El veredicto simplemente dice si el imputado es culpable o no de los delitos de los cuales se le está imputando por parte del Ministerio Público. De los 6 delitos que se le imputaban, se le encontró solamente culpable respecto del delito de robo que tiene que ver con el saqueo. El saqueo, efectivamente, en el Mall Plaza Open el día 29 de octubre del año 2019, que directamente por la escucha telefónica lo pudieron vincular y por toda la participación que tuvo a este delito en concreto. Respecto a obstrucción a la investigación, tráfico de influencia, negociación incompatible, tráfico de droga y el uso malicioso de instrumento público, no se pudo acreditar la participación del imputado en estos ilícitos, por lo cual el tribunal lo absuelve de estos cargos en definitiva y dice expresamente que el imputado no tiene ninguna participación en ellos. Tan expresa o tan contundente la declaración del tribunal que de hecho el abogado defensor, que es un abogado muy conocido ya en el sector de Valparaíso, dice que va a solicitar que se condenen costas tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado como a la delegación presidencial, al intendente básicamente en su época, para los efectos de que ellos le paguen los costos que ha tenido el juicio al señor Chaguán por todas estas imputaciones que se efectuaron. Eso es la información objetiva, eso es lo que está ocurriendo. Mi percepción es, y lo que me interesa que la gente sepa, muchas veces una cosa es lo que ocurre y lo que se puede probar en juicio y lo que realmente se llega a probar en el juicio. O sea, una diferencia entre la verdad y la verdad jurídica. Efectivamente. La verdad jurídica, lo que se prueba en el juicio, requiere muchos elementos de prueba y de consistencia que no necesariamente son los que tenemos nosotros en la vida común. Y por lo tanto, aunque nosotros hayamos escuchado las llamadas telefónicas, se nos haya entregado una cantidad de información increíble respecto a la vinculación que existía entre esta persona y el narcotraficante, yo me quedo con esa información, la verdad, independiente que el Ministerio Público no haya podido acreditar esto en un juicio. Ojo, que como aquí solamente se ha dictado el veredicto, falta la lectura de fallo de sentencia. El fallo más o menos va a ser como en 15 días más y la pena que arriesga es presidio menor en su grado medio, o sea, de 541 a 3 años aproximadamente, con la utilización de las atenuantes. Pero aún le queda la fase recursal al Ministerio Público. El Ministerio Público puede anular este juicio y puede solicitar que se haga un nuevo juicio para ver si puede acreditar algunos de los delitos anteriores. Creo, por lo que vimos todos en su oportunidad y por la información que nos entregó CIPER, que realmente hubo muy mal trabajo de parte del Ministerio Público, el Consejo de Defensa, que no pudieron acreditar estos delitos, porque no entiendo cómo CIPER lo pudo hacer también de forma pública y estos organismos no pudieron llevar esa verdad material a una verdad jurídica. Ahí Pedro, ¿con qué sensación, percepción te quedas tú? Da la sensación de que la prueba que requiere el tribunal para realmente condenar a alguien sobre un delito tiene que prácticamente hacerla ahí frente al juez para que salga condenado. Si la cantidad de antecedentes que aportaba Nicolás a través de CIPER y que nosotros lo tuvimos varias veces en el programa, se veía muy contundente. Era contundente. O sea, yo creo que la investigación periodística que nosotros hicimos demostró efectivamente que esta persona, que era una autoridad municipal, ¿no?, una de las autoridades más importantes a nivel territorial en el país, concejal, ¿no?, representante de Renovación Nacional, sobrino de un senador de la República,
tenía relaciones permanentes y estrechas con personas que se dedicaban al narcotráfico, al robo con violencia, ¿no es cierto? Él mismo coordinó y dirigió un saqueo. Entonces, yo creo que lo que se mostró en ese juicio y lo que recopiló CIPER demuestra que tenemos un problema grave, más allá de lo que la justicia determine, ¿no? Más allá de que la justicia condene o no condene, del nivel de prueba que se requiera, ¿no es cierto? Las escuchas están ahí, las relaciones existen, fueron probadas. O sea, en esa investigación judicial se logró determinar fehacientemente que esta persona, que era una autoridad municipal, tenía relaciones permanentes y estrechas con narcotraficantes y con bandas o integrantes de bandas que se dedicaban, ¿no es cierto?, al robo con violencia. Y esto implica, ¿no?, que se prestaban automóviles, asistían a las mismas fiestas, estos personajes, ¿no es cierto?, miembros de AMPA en La Calera, se daban cita en el local comercial donde este señor, ¿no es cierto?, trabajaba. Más allá de concejal, él tenía una especie de negocio, una automotora que tampoco no tenía toda la legalidad vigente, digamos. Entonces, hay escuchas telefónicas de transacciones que involucraban droga, ¿no es cierto?, donde él está presente. Yo quiero poner el acento, más allá de la sorpresa que podamos tener nosotros de que finalmente no se condene, en el hecho puntual de que estamos frente a autoridades que tienen este tipo de relaciones, independiente de la sentencia, del juicio, ¿no es cierto?, cómo termine. Sí. Y esta no es la primera vez que está ocurriendo, ¿no? Nosotros ya vivimos esto en la municipalidad, en la comuna de San Ramón, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tener ojo con lo que está pasando en Chile, donde evidentemente el avance territorial del narcotráfico, ¿no?, y de la normalización del narcotráfico, ¿no?, de que lo vayamos considerando como un elemento normal y habitual de nuestras vidas, comienza a penetrar también en el escalón más bajo de la administración pública, que es me refiero más bajo en el sentido de que el que está más cerca de la gente, el más territorial, que son las municipalidades. Sí. Entonces, yo, independiente del juicio, creo que es muy importante que se haga investigación periodística en torno a este tema. Te digo por qué. Porque más allá de lo que haga la justicia, el periodismo también funciona como una medida preventiva. En la última elección de alcaldes intentó presentarse por Paine un candidato, ¿no es cierto?, que resultó ser la persona que le había facilitado las balas al jefe de seguridad del entonces alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Y este jefe de seguridad, que además había sido administrador electoral del alcalde Miguel Ángel Aguilera en su última campaña, este señor, ¿no es cierto?, adquiere estas balas por encargo de un narcotraficante de la población La Bandera, ¿no?, que es el conocido Chino Pinto, ¿verdad? Y entonces resulta que estaba contratado por la Municipalidad de San Ramón. Que estaba contratado por la Municipalidad de San Ramón, que es el hecho que saca a la luz informe especial y que genera toda esta investigación periodística desarrollada por nosotros y por muchos otros periodistas también, que demuestra la existencia de esta relación. Entonces, cuando nosotros mostramos que este señor, que tiene interés en ser candidato a alcalde por Paine, que tiene esta relación, o sea, es la persona que facilitó estas balas que fueron encargadas por el Chino Pinto desde la cárcel, ¿no?, y compradas por un funcionario que trabajaba con el alcalde Aguilera, esa candidatura a alcaldía se cayó, ¿no? No pudo establecerse, esta persona no siguió en esa carrera. Y yo creo que ese valor tiene el periodismo de investigación cuando se mete en este tipo de temas, más allá de lo que establezca finalmente la justicia, porque puede ser que no se configure el delito dentro de los parámetros judiciales, pero lo que sí está claro es que estas relaciones sí existían. Y además alerta a la ciudadanía de a quién están escogiendo realmente. Yo creo que eso es principal. O sea, acá finalmente se le condena como autor de delito consumado en robo en lugar no habitado por haber dirigido este saqueo. Pero ¿qué necesidad tiene un concejal de La Calera, que según entiendo tenía un buen pasar, de participar en un saqueo? Si es una autoridad municipal, está supuestamente en su cargo para fiscalizar la labor del alcalde de La Calera y el tipo estaba organizando saqueo. Pero es que no es solo el tema de por quién está votando la gente, es a quién están escogiendo los partidos como candidatos. Claro, además, que tiene una responsabilidad gigante. Yo creo que esto tiene que ver también con el nivel de insatisfacción que todos los chilenos demostraron desde octubre del 2019 en adelante, que ya están cansados de este tipo de cosas que ocurren en la política, entre los partidos tradicionales o en la élite política que nos gobierna. Entonces, cuando tú recurres a cualquier cosa con tal de tener votos, ¿no?, entonces tú eliges a cualquiera que te pueda dar votos sin preguntarte
cuál es la trayectoria, qué tipo de personalidad tiene, qué negocios hace, ¿no es cierto? Pero tú tienes la certeza que te va a dar un buen volumen de votos, bueno, terminas haciendo cosas como esta, en que te comprometes con un candidato que finalmente tiene esta especie de doble vida. Ahora, yo no sé cuál era la doble vida, no sé cuál era la vida A y la vida B, digamos. O sea, claro, aquí como que la cosa se confunde un poco. Claro. Pero este señor era sobrino de un senador, ¿no? Era parte de una familia con nexos políticos importantísimos en Renovación Nacional en La Calera. Entonces también tú te preguntas, la gente que lo escogió, que vivía en ese entorno familiar, en ese entorno social y político, no sabía de estas relaciones que esta persona tenía. Es una pregunta que de repente desde el periodismo político también debiésemos hacernos, digamos. Sí. ¿No? ¿Qué tan hasta el cuello estamos, Pedro, en términos de corrupción? Porque uno conecta distintas noticias. Esta semana la corrupción ha estado ahí en las noticias. Sector Oriente, los municipios, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, quizás cuántos más van a aparecer. Ve lo que pasa en la justicia, en distintos tribunales. Lo vimos hace un tiempo en la región de O'Higgins. Lo hemos visto en distintas instancias. El último caso que sacudió a la justicia esta semana o la semana pasada también. La jueza que ayudaba al hijo de su pareja. Uno dice, ¿en qué punto estamos? ¿Qué tan hasta el cuello estamos en términos de corrupción, Pedro? Bueno, yo no sé quién para un diagnóstico de ese tipo. Pero tú estás investigando constantemente distintos tipos de cosas. Un centro de investigación periodística que es CIPER, donde estamos permanentemente viendo y fiscalizando este tipo de situaciones. Pero ahí a señalarte qué tan extendido está. Yo creo que lo que nosotros hacemos en periodismo es levantar ciertas alertas. Tú hablabas del tema judicial. Nosotros hace 2 o 3 años atrás mostramos que la Corte de Apelación de Rancagua, o sea, una corte superior del país, ¿no es cierto?, había un grado de corrupción importantísimo en algunos de sus miembros, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando ya solo de un pequeño juzgado, de un pequeño tribunal, de un funcionario aislado, sino que estamos hablando de una situación que realmente es mucho más compleja. Respecto al tema municipal que tú mencionabas recién sobre... lo que nos ha sorprendido esta semana, ¿no es cierto?, el mundo político y los ciudadanos se sorprenden esta semana, ¿no es cierto?, con que se traspasan un montón de miles de millones de pesos desde las municipalidades del sector oriente a estas asociaciones o corporaciones privadas. Y como se traspasan plata pública a corporaciones privadas, ¿no es cierto?, siendo estas privadas, quedan fuera del control de la Contraloría, claro, y quedan fuera, ¿no es cierto?, de la ley de transparencia, y por lo tanto nosotros los periodistas ya no podemos pedir documentos que prueben que nos permitan entender en qué se gastaron estas platas, digamos, o cómo se gastaron o con qué criterio. Entonces uno dice, pero ¿cómo esto es sorprendente? Claro, lo que lo hace súper sorprendente es que aparece este dato, ¿no es cierto?, de que el alcalde de Vitacura le pasaban 5 millones todos los meses, poco menos que en un sobre, y eso es lo que a todos nos sorprende, ¿no es cierto?, cómo es posible que esto esté sucediendo. Pero el tema de los traspasos desde las municipalidades a corporaciones privadas es muy antiguo, ¿no? O sea, muchas municipalidades, o sea, una gran cantidad de municipalidades ha constituido asociaciones y corporaciones privadas para administrar salud, para administrar educación, para administrar deportes, ¿no? Cultura. La típica corporación municipal de desarrollo, ¿no es cierto?, local o de educación. Bueno, y esas corporaciones son privadas. Y al ser privadas, los miles de millones que se les traspasan desde cientos de municipalidades no pueden ser pesquisados por la Contraloría, ni ningún ciudadano, incluyendo los periodistas, podemos investigar, ¿no es cierto?, a través de la ley de transparencia, porque ellos quedan fuera de esas normas. Están en tierra de nadie, definitivamente. Son hace años que nosotros sabemos que esto sucede. Y ya en el caso Basura, no sé si se acuerdan, el caso que involucró a Maipú, Cerro Navia, Colina, sí, estaba instalada esta figura de las corporaciones, ¿no es cierto?, a través de la cuales se pagaban sobresueldos. Entonces, cuando tú tienes el tema de los sobresueldos, que finalmente es uno de los temas que estamos descubriendo ahora en la zona oriente, cuando tú tienes el tema de los sobresueldos y dices, bueno, pero si los sobresueldos nosotros los descubrimos en el 2004, en el 2005,